Bueno, retomamos entonces en el sistema de conducción del corazón. Bueno, ese tejido entonces especializado, como ya hablamos, tiene un nódulo sinusal, un nódulo atrioventricular, un haz de His, que se me divide en dos ramas, una derecha, una izquierda, y después esta se me divide en unas ramificaciones que se le llaman las ramas de Purkinje. ¿Cuál es la función? Como vemos aquí en la animación, se produce el estímulo para la contracción, se contraen las aurículas, se transmite el impulso al nódulo siguiente y este me lo transmite a los ventrículos para que los ventrículos se contraigan, ¿sí? De esa forma, el corazón es rítmico, ¿sí? Adicional a eso, tenemos que cuando el nódulo sinusal se contrae, más o menos el nódulo atrioventricular se demora medio segundo en activarse. ¿Para qué? Lo que hace él es retrasar un poquito la contracción. De esa forma hace que las aurículas se contraigan primero y los ventrículos después, mediante ese retraso. ¿Cada cuánto? Cada cuánto se estimula ese nódulo sinusal. Ese nódulo sinusal, ¿sí? Ese nódulo sinusal es el que nosotros llamamos normalmente como el marcapasos fisiológico. ¿Qué quiere decir el marcapaso fisiológico? Que es el que le da la frecuencia cardíaca al corazón. Ese marcapaso entonces se estimula 70, 80, 90 veces por minuto, dependiendo de la frecuencia normal de cada persona, ¿cierto? Si mi frecuencia cardíaca normalmente es de 80 latidos por minuto, eso quiere decir que mi nódulo sinusal está produciendo 80 impulsos por minuto para que se dé esta contracción. Cuando a una persona se le daña ese nódulo sinusal, ¿sí? Digamos un preinfarto, un infarto de miocardio, y mató este sector, lo que hace el corazón es entregar esa función de marcapasos al nódulo siguiente, que es el nódulo atrioventricular. Pero ese nódulo atrioventricular ya no funciona a 70 o 80 por minuto, sino que funciona a 40, 50 por minuto. Eso quiere decir que la frecuencia cardíaca me va a bajar. Si por X o Y motivo se me dañó este y se me dañó este, estas fibras están en la capacidad de producir contracción, pero a una frecuencia ya muy bajita, 20, 30 impulsos por minuto. Por eso cuando se dañan estos dos nódulos, estos dos principales, o generalmente cuando se daña el principal, el nódulo sinusal, ponen un marcapasos artificial que lo instalan en el pecho para darle la indicación de cuándo promover el impulso en el corazón. ¿Listo? Vamos entonces ahora a ver lo que es principalmente la fisiología cardíaca. ¿Qué es la fisiología cardíaca? ¿Cómo funciona el corazón? Ya más o menos lo hemos visto. Con la parte eléctrica vimos cómo se contraen las aurículas y los ventrículos. Vamos a ver por dónde entra la sangre, por dónde sale y para dónde va y de dónde viene. Eso se le llama el ciclo cardíaco. Un ciclo cardíaco empieza con el llenado de las aurículas y termina cuando nuevamente vuelve a llenar aurícula, ¿sí? Vamos a ver entonces acá lo siguiente. Tenemos entonces el corazón. Lo vemos en su parte interna. La sangre llega por las venas cava superior y la vena cava inferior, llega a la aurícula derecha. ¿De dónde viene esa sangre? Esa sangre viene de todo el cuerpo, ha estado recogiendo el dióxido de carbono que sueltan las células y viene y nos lo trae a la aurícula derecha. Resulta que después de la aurícula derecha se empieza a llenar, y se llena hasta un punto en el que causa que la válvula tricúspide se abra y la sangre ingrese al ventrículo derecho. Cuando el ventrículo derecho se llena, ¿sí? Este se contrae, el ventrículo se llena, la válvula se cierra para que no se vaya a devolver la sangre y después me la inyecta o me la contrae hacia el tronco arterial pulmonar, me la saca hacia la arteria pulmonar. ¿Para qué? Esa sangre va a los pulmones, se oxigena, ya después vamos a ver en el sistema respiratorio cómo se oxigena, y regresa por las venas pulmonares. ¿Por dónde regresa? Regresa a las venas pulmonares a la aurícula izquierda, ya oxigenada, ya una sangre limpia con oxígeno. Viene a la aurícula izquierda, igual que en la derecha, la aurícula se llena, cuando se llena se abre la válvula, ingresa la sangre al ventrículo izquierdo y después de que ingresa al ventrículo izquierdo, el ventrículo se contrae y me la manda hacia la aorta. Abre la válvula de la aorta, se cierra para que no se devuelva y la aorta
me la manda directamente a todos los órganos del cuerpo. Y vuelve el ciclo. La sangre va con oxígeno y después se devuelve nuevamente con dióxido de carbono, llega a la aurícula derecha, pasa a ventrículo derecho, arteria pulmonar a los pulmones, se limpia, se devuelve por las venas pulmonares, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y sale por la aorta otra vez a los órganos. ¿Listo? Vamos a ver la inervación del corazón. ¿Qué es la inervación? O sea, la parte de los nervios que tiene el corazón. Aparte de ese sistema autónomo que tiene el corazón, que ya lo vimos anteriormente de los nódulos, pues él también recibe una inervación simpática y parasimpática. ¿Sí? Los nervios simpáticos que recibe el corazón vienen de una cadena ganglionar que se llama la cadena simpática, que están a los lados de la columna vertebral, que vienen del tronco encefálico, baja y le da una inervación simpática. ¿Qué hacen los nervios simpáticos? Los nervios simpáticos promueven o estimulan la contracción del corazón. ¿Qué quiere decir? En un evento de estrés, de alta tensión, en un momento en que se libera adrenalina, el sistema simpático me acelera el corazón. ¿Listo? La inervación parasimpática, la que me va a relajar el corazón, viene de los nervios vagos. Los nervios vagos llegan al corazón, ¿sí? Y lo estimulan de manera negativa. Eso quiere decir que si el simpático me excita, el parasimpático a través de los vagos me inhibe, ¿sí? Por eso una alta estimulación de los nervios vagos puede causar un paro cardíaco. ¿Por qué? Por la inhibición de la contracción. Entre más activos estén los vagos, más lento va a latir el corazón. Entre más activos estén los simpáticos, más rápido va a latir el corazón. Los dos tienen unas fuerzas contrarias y entonces aquí se mantiene una homeostasis, que ya habíamos hablado, un equilibrio, el simpático, el parasimpático, entonces excita, inhibe y de esa forma obtenemos una frecuencia cardíaca normal. Bueno, vamos a ver los focos de auscultación, ya los habíamos visto un poquito en clase. Los puntos de auscultación generalmente son 5, que es auscultación, o sea, escuchar los ruidos cardíacos. Tenemos 5 ruidos cardíacos, vemos el primero lo encontramos en el segundo espacio intercostal derecho, este primero, ¿sí? Casi en el medio, inclinadito hacia la derecha. Ese primer ruido corresponde cuando se cierra la válvula de la aorta. Cuando la sangre pasa a la aorta y la válvula se cierra, me genera un ruido acá. El ruido segundo me indica cuando se me abre o se me cierra la válvula pulmonar, ¿sí? La tercera me indica cuando se cierra la tricúspide y la cuarta cuando se cierra la mitral. Y el quinto ruido es el ruido del vértice. ¿Listo?